cuando lo maté, pues fue como si, no como si reaccionase, pero sí que parecí despertar un poco, ¿no? de aquella locura. ¿Y por qué? ¿Por qué te cuento esta historia? Porque a raíz de estos sucesos también ha salido a la luz una historia muy impactante. La historia del teniente Robinson Collado. Un joven que en el 2003 pierde la vida en este mismo lugar, justo a 100 metros, Iker. De donde se ha producido el impacto del camión con el coche. Pues este joven, Collado, pierde la vida allí y en los periódicos se ha publicado últimamente, han recogido el testimonio de una mujer que yendo por esa misma carretera, por la A16, ahí le tenemos, el gendarme Collado, pues yendo por esa carretera, esa mujer ve que hay un joven haciendo autostop. Decide parar. Estos que están viendo, quién sabe, podrían ser los dos últimos neandertales. Sus restos se han encontrado en cuevas del sur de España. Es la crónica de una historia triste. Eran humanos, pero no eran como nosotros. Resulta impresionante saber que hace unos 30.000 años en nuestro planeta convivieron dos humanidades completamente diferentes. Los neandertales eran valientes, asumían riesgos. No sabemos si llegaron a hablar, pero sí sabemos que enterraban a sus muertos y de alguna forma fundaban su propia religión en torno al más allá. Cantaban y hay quien dice que ejecutaban primitivo arte. Esta noche van a volver a la vida, aquí en Cuarto Milenio, los neandertales. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Va a ser interesante porque van a estar con nosotros figuras científicas de nivel internacional. Vamos a aprender. Y también vamos a aprender de la tiniebla humana, de la profunda oscuridad de nuestro alma. Ven, estos dibujos pertenecen a una persona que cumple condena en un centro psiquiátrico penitenciario. La prensa le conoció con un nombre rotundo, el loco de la ballesta. Hace unos 15 años y con el regalo de Reyes mató de 4 flechazos a su propio padre. Después fue protagonista saboteando varias vías del tren y poniendo en peligro a centenares de personas, trabajadoras, que acudían por Cataluña en esa red ferroviaria. Pero lo que tenemos esta noche de verdad es escalofriante. No son solo los dibujos del atormentado Andrés Rabadán, sino que vamos a escuchar y a ver su testimonio, sus palabras, grabaciones muy antiguas. Es meternos de verdad, en este caso, dentro de la mente del asesino. Comenzamos el viaje, un viaje oscuro, ya se lo dije. Yo sé cómo soy, no lo sabes, no lo sabes. Porque si a mí me pasó, ¿por qué no te pasaría a ti? Yo estaba patrullándolo por el pueblo, se llegó a un semáforo y el Andrés Rabadán se acercó a mí, iba en ciclomotor, me dijo que había matado a su padre. Yo le dije que le acompañara para mirarlo, porque lo mismo podía ser que estuviera inconsciente, estuviera herido. Cuando se llegó al domicilio ya se comprobó que estaba muerto, tumbado en la cocina, con 2 flechas clavadas en la cabeza. Pues yo me enteré por mi hermano José. Mi hermano José me llamó y me dijo: no hables con la prensa. Digo, ¿eh? ¿Cómo que no hable con la prensa? Dice, sí, no digas nada, dice, porque... Dice el Andrés, dice, ha matado al papá. Según contó luego, la primera flecha se la clavó de atrás, luego la segunda se la puso lo que es en la sien y la tercera se la clavó lo que es en la frente. Una vez hecho, pues creo recordar que para que estuviera más cómodo, entre comillas, le puso un cojín debajo de la cabeza. Pero hablaba de esto pues con una frialdad escalofriante. Yo no tenía decidido nada, no sabía por qué
por qué había cogido la ballesta. No lo sabía. Pero sabía que llevaba la ballesta. Sorpresa fue mayúscula cuando se dieron cuenta de que a raíz de la muerte del padre, él llegó a confesar el hecho de que también había llevado a cabo los atentados contra los trenes de pasajeros. Él llega a un lugar donde sabe perfectamente que allí puede no solo llevar a cabo el aserramiento de las vías del tren, sino el enmascaramiento de las mismas. Por ejemplo, cuando consigue separar el raíl, lo cubre con una cinta que queda pegada, uniendo los dos trozos de la vía, con el fin de que todo parezca que está en orden. A veces pensaba que cómo era posible que yo hiciese estas cosas. Intentaba decírselo a alguien, pero no me escuchaba nadie. Y otras veces pues seguía con mi idea de que todo el mundo estaba contra mí, que no había servido de nada y que tenía que preparar otro. De los dos raíles empecé a cortar el que yo creía que sería bueno. Para producir el descarrilamiento. Sí, pero luego me di cuenta... No eran voces, no me decían nada, no oía voces o Andrés y cosas así, no. Eran como ruidos, como si tuvieses una radio o algo y le dices a todo volumen y rápidamente la apagases, que no has oído nada pero has oído algo. Pues eso me sucedía dentro. No fue ni muchísimo menos. Yo estaba muy enfadada con mi padre y sentía la necesidad de contárselo a mi hermano Andrés. Le dije que nuestro padre no era lo que parecía, que era pues una persona enferma, y le comenté pues eso, que cuando yo era pequeña pues mi padre entraba en mi habitación y me tocaba, y bueno, ese día pues pasó esto con mi padre. Yo cuando lo maté pues fue como si, no como si reaccionase, pero sí que parecí despertar un poco, ¿no? de aquella locura. Fue como decir, pero Dios mío, ¿pero qué he hecho? ¿Pero qué he hecho? Le puse una almohada, bueno, cosas que también entran un poco dentro de lo extraño. Le puse una almohada. Yo estoy seguro. Testimonios crudos desde las tinieblas, impresionan de verdad. Vamos a analizar las muchas claves que se desprenden de este fragmento de un documental recomendable, excepcional, único en España, que es El Perdón. Luego sabremos por qué de ese título. Su creador, Ventura Dural, tuvo la experiencia fuerte, imagino, de conocerlo, hemos visto, de grabar no solo a la hermana, a los diferentes actores reales de esta trama, sino al propio Andrés Rabadán, como dijo la prensa, el loco de la ballesta. ¿Qué se esconde detrás de esta historia? Lo vamos a analizar, como siempre, con los mejores especialistas. Ventura, buenas noches, bienvenido y gracias por permitirnos, bueno, pues mostrar esto al gran público. A vosotros por invitarme. Ventura, la experiencia, bueno, primero, ¿por qué lo llamas El Perdón? A ver, una de las pretensiones del documental, aparte de intentar hacer una historia, no sé, entretenida, emocionante, es que genere pensamiento, generar un debate social sobre la necesidad de reinsertar a personas que han cometido delitos como Andrés Rabadán, que es un caso muy particular pero que permite tratar muchísimos temas, y por eso debemos perdonar a un personaje así. Bueno, menuda pregunta. Tu experiencia personal, ¿cómo llegas hasta él? ¿Por qué te permite entrar en su intimidad de esa forma tan brutal, podemos decir? No solo él, sino también personajes, como vamos a ver, claves para saber algo más, como la hermana. ¿Cómo fue el acercamiento a Rabadán? Ha sido un proceso muy largo. Esto empezó en el año 2000, que entré un día por casualidad en un restaurante donde había una exposición de cuadros de Andrés Rabadán, y entré. Yo conocía solo al personaje, el loco de la ballesta, y entré y aquellos cuadros me impactaron. Y entonces decidí ponerme en contacto con él. Le escribí una carta si estaba dispuesto a querer hacer una película, y él rechazó la propuesta. Pero yo, que soy muy perseverante y muy tenaz, insistí, porque aquí, más allá del personaje, había visto que allí había una persona que sufría y que quería comunicarse a través del arte. Este fue el proceso, fue un proceso largo de 2-3 años de cartearnos, de ir a verlo,
hasta que al final, en el año 2005, él ya aceptó la propuesta de hacer un documental y me abrió las puertas de su pasado y de su entorno más cercano. Evidentemente, todo el público que se concentra ahora, porque esto imanta, porque es el gran misterio de, lo decíamos, ¿no?, de lo más oscuro del ser humano, están queriendo saber más cosas, y les vamos a saber con Ventura lo que más le impresionó quizá de Andrés, conversaciones que tuvieron, y estos cuadros, ¿no?, que nos rodean, estas ilustraciones, iremos viendo algunas que son impresionantes, de un tenebrismo algunas, pero tenemos que debatir. La propia pregunta que ha lanzado aquí Ventura Durales es importantísima. Yo quiero un primer diagnóstico de nuestros grandes especialistas. Doctor Cabrera, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Iker. Sé que impresionado, por lo que has visto, porque es un trabajo... El trabajo es magnífico, el caso es apasionante y, por cierto, difícilmente resoluble, porque es muy complicado, y se junta todo. Se junta la vertiente psiquiátrica, la vertiente psicológica y la vertiente moral. Yo, como psiquiatra, no puedo hablar de bien y el mal, otros sí pueden hacerlo, a lo mejor el periodista puede hablar del bien y el mal, yo solo hablo como psiquiatra. Da toda la impresión de que este hombre en un momento de su vida rozó la irrealidad y cometió una serie de acciones, probablemente llevado de un impulso, no sabemos si esquizofrénico o no, porque no lo sabemos, porque hay muchos informes contradictorios, y luego la verdad que la reconstrucción de su vida ha sido bastante progresiva. Yo ahora, en la última entrevista, con la barbita ya y organizado, veo un hombre aceptablemente normal. Si no supiéramos que es el asesino de la ballesta, diríamos... un tío más. Claro, hay mucha gente, porque nos tenemos que poner en el lado del público también, pensar, ¿es un disfraz? ¿Es la verdad? ¿Es su alma real? Claro. Bueno, no ahí quedan los debates. Una cosa importante, y es que ha habido elementos, yo creo, como eso de él oye voces y la descripción que hace, luego lo debatiremos, doctores, como una radio que de repente se eleva dentro de la mente, como hay quien dice, ¿no?, que estamos todos en frecuencias, unos en unas, otros en otras, y de repente se apaga y uno ha oído algo. No sé qué pensará el gran criminólogo y buen amigo de este programa, Vicente Garrido. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Por lo que yo he visto, yo creo que Andrés Rabadán podría ser... Tiene toda esta inmensa fusilería que tienen la gente que vive en esos países. Entonces, cuando él intenta matar a mucha gente por odio, estoy recordando a Erik Pekka, el último asesino finlandés, que dijo: los mato porque se lo merecen, porque la humanidad está sobrevalorada. Era una muerte derivada del puro odio y la posibilidad de entrar en un sitio y matar. Y yo creo que este análisis y esta perspectiva podría encajar también en este caso. Qué interesante, Vicente, y mucha gente estoy seguro que la tiene, cada uno su opinión, que es lo que intentamos extraer, y queda el gran Paco Pérez Avellán, que aquí lo tenemos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y que participaba dentro de este trabajo, repetimos, único en España, en la filmografía española. Paco, ¿tú qué ves? Aunque has estado desde dentro, ¿no? Lo que más te impresiona del el documental trabajo. Me parece impresionante, recomendable. Y luego, claro, cada uno tiene que hacerse una idea sobre esto. Como desde el punto de vista criminológico, yo a este hombre le veo como una amenaza social, como un sociópata. No me importa tanto lo que es el parricidio, por lo cual es famoso, la muerte de su padre con la ballesta, pero a mí lo que más me preocupa es su obsesión por producir una gran catástrofe. Es como el vampiro de Düsseldorf, que quería producir el hundimiento de grandes transatlánticos. Bueno, pues este señor quería hacer que los trenes del Maresme catalán descarrilaran y se produjera, pues en fin, un efecto que no podía ser otro que la muerte de muchas personas, las heridas de otras, las mutilaciones, etcétera. De hecho, lo consigue 3 veces y lo hace con una perfección absolutamente increíble. Corta los raíles, antes de eso prepara una especie de cortocircuito, con lo cual consigue que nadie sepa que la alarma podría funcionar si él no hubiera puesto esos medios, es decir, que lo lleva a cabo de una forma reiterada durante bastantes madrugadas, una tras otra, en el mismo punto kilométrico, y consigue finalmente que descarrile 3 veces el tren, con las personas de cercanías que se mueven en el Maresme catalán, y están a punto, naturalmente en 3 ocasiones, de fallecer. Una de ellas queda el tren colgando sobre un puente con 150 pasajeros en su interior. Es decir, no estamos aquí hablando de una persona que solo ha tenido un conflicto personal, familiar, con su padre, una circunstancia, sino un individuo que es una auténtica amenaza para la sociedad entera. Pues perfectamente resumidas las primeras posturas, y ahora debatiremos una cosa más. Yo creo que hay un dato excepcional que recoge Ventura Dural en su documental El Perdón, y es la intervención de la hermana de Rabadán, que llega a dar un dato que nadie conocía y que te lo cuenta a ti.
esa historia con el padre. Antes de debatir un poco, porque imagino que estaremos de acuerdo en unas cosas, en otras no, ¿por qué la hermana de repente te confiesa eso que le da un aspecto a la historia como distinta, ¿no? A ver, yo la primera vez que supe de esto, realmente cuando ella lo confiesa en el documental, es la primera vez que ella lo cuenta desde que pasó. Ella se lo había contado a psiquiatras, desde el año 2000 los psiquiatras que trabajan en prisión conocían este dato. A mí me lo contó otro amigo suyo, un amigo de Premià, un amigo suyo, su íntimo amigo de fuera de la prisión, me lo contó hacia el año 2004 o así, que la semana siguiente de que Andrés cometiera de que matara al padre, pues la hermana les contó que había pasado esto, pero que Andrés ya había cometido los actos y que era inútil desvelar ahora este dato, ¿no? Y que lo único que ella quiso, al no decirlo en el juicio, era preservar su propia intimidad. Por tanto, es un dato que se había ido sabiendo con cuentagotas los psiquiatras, los amigos, pero que realmente a nivel público es la primera vez que se hace público. ¿Y ella de alguna forma, porque podemos entender eso, se culpa o siente que ha tenido algo que ver en la acción tremenda de su hermano? Durante muchos años ha tenido un gran sentido de culpabilidad, se creía responsable, pero luego, hablando con los psiquiatras, se ha dado cuenta de que ella estaba mal de entonces, que lo de los trenes era anterior y que era consecuencia de este brote psicótico que él tuvo en un momento determinado. Todos sus actos criminales están circunscritos en un espacio temporal de 2 meses. Ni antes ni después ha vuelto a cometer ningún acto criminal, ¿no? Y esto da una idea clara de que fue un brote psicótico. ¿Y se arrepiente de algo? Una cosa más, Ventura. ¿Se arrepiente de algo él? Sí, claro, él está muy arrepentido. Por tanto, un poco con lo que decía Paco, no sé, la definición de psicópata que hacen los psiquiatras es alguien que no tiene sentimiento de culpabilidad, que nunca se entrega, que no tiene empatía, que no tiene sentimientos. Andrés pues se entregó, tiene sentimiento de culpabilidad. Ahí está el debate, ¿qué opináis? Es que a mí me cuesta pensar, y yo llevo unos cuantos años en el tema de la psiquiatría forense, viendo muchos homicidas, que el relato que él hace de esos momentos se ha simulado, porque él habla, como antes comentabas, de ese ruido de la radio dentro, y es muy difícil simular en psiquiatría, en contra de lo que la gente piensa. La gente piensa, guau, yo simulo una depresión, me pongo triste y parece que estoy deprimido. No es cierto. Esa es una cosa que me cuesta. Por lo tanto, yo estoy en la idea de que este hombre tuvo algo, no sé qué, algo psicótico, breve, no quizá esquizofrenia, como se ha apuntado aquí, pero algo que los psiquiatras, que no son tontos, aunque luego hay otros informes distintos. Y luego hay otra cosa muy importante. Si ahora nos preguntan a todos, ¿Hitler era un loco o no? Joder, parece que era un loco. Pero en su día le hizo caso a todo el mundo. Se produce la paradoja del loco cuerdo, ¿eh? En un primer momento es interesante que él esté loco, porque de esta forma se absolutamente libra de lo que es la condena. Es decir, es una eximente completa la que consigue su defensa. Gracias a que está loco, él no recibe ningún castigo. Más tarde dirá que efectivamente también se extiende la eximente de esquizofrenia o locura, etcétera, y por la cual se le vuelve otra vez a declarar absolutamente eximido. Es decir, es una persona que no tiene responsabilidad. Pero más tarde, como digo, en el año 2005 se pide por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona un aumento, un nuevo examen psiquiátrico, y aquí unos profesores eminentísimos descubren que todo ha sido una gran farsa. Sorprendentemente, este hombre nunca ha estado loco, no es un esquizofrénico. Yo, como periodista de a pie, conociendo este caso desde el principio, jamás me he creído que un esquizofrénico sea capaz de disparar 4 veces esta ballesta contra su padre, y mucho menos planificar toda esta historia del descarrilamiento de los trenes. Y por supuesto existe la teoría, y también es una triste paradoja, que si te declaras loco no pagas por lo que has cometido, pero ahora lleva más tiempo en la cárcel que probablemente habría estado si se hubiera en su momento declarado culpable. Hacernos ahora la siguiente pregunta: ¿por qué es importante esa revelación? ¿Por qué él desnuda su corazón? ¿Por qué él participa en un proyecto artístico donde él es el centro de su vida? En primer lugar, qué duda cabe que, en efecto, si él tiene esta personalidad narcisista, sea o no psicópata, puesto que no son dos conceptos del todo concluyentes, aunque los psicópatas efectivamente tienen el componente narcisista, él realmente está recibiendo alimento para el ego. De la misma manera que su reconocimiento como gran artista, como pueden ver los espectadores en las obras, su reconocimiento como autor de libros, puesto que Platijané publicó un libro suyo, y su ahora reconocimiento como gran protagonista de una redención a través del perdón, satisfaría de una manera extraordinaria ese ego. ¿Y eso es bueno o malo? Eso es bueno o malo dependiendo de la pregunta que nosotros planteemos y de la respuesta. Si la pregunta es, en un primer momento, el argumento de estoy loco
y en un segundo momento el argumento de estoy cuerdo, si eso obedece a una lógica de su evolución o es un amaño. Pero quisiera concluir un punto, y es que hay un punto en el que estoy de acuerdo y no con mi amigo, con nuestro amigo Pepe Cabrera, y es verdad que no es fácil falsificar los síntomas, pero es verdad que se hace también. Es decir, la historia criminológica forense efectivamente demuestra que se puede engañar, ¿no? Que hay que subrayar el afán de notoriedad de este individuo, que es capturado porque él dice que ha matado a su padre e inmediatamente después confiesa lo de los trenes. La policía catalana estaba tan despistada que buscaba una banda completa y no se creía en absoluto que un solo individuo hubiera podido hacer todo aquello, que eran varios metros de ferrocarril, las traviesas, etcétera. Hubo hasta pánico social, por lo que vemos en la prensa. Estaban buscando una banda. Claro, pero Paco, tú fíjate que esta es la eterna cuestión, que es la eterna cuestión entre periodistas y técnicos, psiquiatras, psicólogos. El periodista ve, o criminólogo en tu caso, que llevas un montón de años en esto, ve un aspecto un poco más global, y los técnicos estamos sujetados a la realidad. Pero cuidado, este hombre define la paranoia del libro. Estamos hablando de que aquí hay un primer dictamen, dice la sentencia textualmente, documentado y peritado como un trastorno psiquiátrico importante, una locura de las que no se curan habitualmente, de las más graves. Pero con el tiempo se descubre que todo es falso y lo descubre la investigación judicial. Pero Paco, hay muchos psiquiatras aquí y unos le ven en el momento y otros le ven muchos años después. Y cuando un psiquiatra o un psicólogo forense ven a un caso tantos años después, no pueden decir a él le mandan, que entonces no pasó aquello. Un segundo turno de examen porque llevaba ya varios años sin medicarse, sin ningún tipo de medicación. Porque hay esquizofrenias, Paco, no sé si lo saben los telespectadores, que se curan íntegramente y no necesitan medicación. Un tercio de las psicosis esquizofrénicas se curan sin medicación. Doctor, y eso hay que saberlo. Lo que pasa es que no es lo normal. Está argumentado, te quiero decir. Pero está sobre Audiencia Provincial de Barcelona el informe que dice... Yo aquí he traído un último informe del año 2008, firmado por los doctores Luis Borràs y Fernando El Tifón, que el doctor Cabrera los conoce. Conozco a todos, los de antes y ahora. Y afirman textualmente, leo, que después de más de 10 test distintos y múltiples entrevistas personales con Andrés Rabadán, que sus respuestas se encuentran dentro de la normalidad estadística y que no se aprecia trastorno de personalidad alguno. Sigo. Concluye hoy día, 2008, concluye que los rasgos de personalidad de tipo impulsivo no alcanzan un rango de gravedad psicopatológica suficientemente importante, manteniendo y conservando el autocontrol emocional y conductual. Sigo. Que su grado de sinceridad y fiabilidad es alto. Sigo. Y concluye que Andrés Rabadán no reúne parámetros de peligrosidad social y podrá llevar una vida normalizada fuera del contexto penitenciario después de ir disponiendo de algún permiso. Porque hay que recordar que Andrés Rabadán lleva 15 años sin obtener un solo permiso. Nunca ha vuelto a la calle, ¿no? Es que esa es la gran pregunta. Hay que decir que ese es un informe a petición de parte. Sí, pero bueno, decir, a petición de la defensa. Hay una cuestión muy importante que deberíamos recordar aquí a modo de comparación, es que cuando Joaquín Fernández, el asesino de 5 mujeres, antes de empezar a matar, cometió una violación, la valoración del equipo técnico era poco más o menos que esa violación había sido un error y que era una persona totalmente reinsertada. Tenía todos los beneficios favorables. Joaquín Fernández salió y mató en el espacio de 4 meses a 4 mujeres. Quiero decir que eso, por desgracia, no es infalible. Sea quien firme esto, incluyéndome, por supuesto, yo el primero. ¿Por qué? Porque estamos jugando con dos realidades que no son del todo diáfanas. La primera realidad es hasta qué punto estamos viendo una obra de teatro que esta persona está representando para nosotros. Y créeme, no tenemos en estos momentos herramientas psicológicas o psiquiátricas perfectas para decir claramente que esto es o no es. Esa metodología no existe. Por consiguiente, es totalmente posible que una persona con muy buen autocontrol, con el autocontrol y el padecimiento que ha tenido a lo largo de todos estos años, se haya dicho a sí mismo, muy bien, yo antes interpreté el papel de un loco, hagamos ahora el papel de un hombre cuerdo y redimido a través del arte. Y eso, si realmente ha sido capaz de hacerlo, eso no va a poder ser detectado. Que alguien escuche esto y diga... Es un documento excepcional a nivel periodístico, ¿no? Él, ¿qué argumenta? ¿Por qué hizo lo de los trenes? ¿Ha variado su versión? ¿Por qué le pasa eso? ¿Se vuelve loco momentáneamente? ¿Ocurre lo del padre? ¿Qué te dice en estos años él a ti, cara a cara? A ver, si ahí
En un momento determinado de su vida se conjugaron una serie de factores que lo llevaron a esta alteración mental que, no sé, aquí se dice brote psicótico. Brote psicótico es una esquizofrenia, pero muy circunscrita en un espacio temporal. Menos de 6 meses consideramos brote psicótico, más de 6 meses ya es una esquizofrenia, ¿no? ¿Cuáles eran estos factores? Una desestructuración familiar. Su madre se suicidó cuando él tenía 8 años, los hermanos se fueron de casa, él se quedó viviendo solo con el padre en Premià, sufría maltratos psicológicos, se fue a vivir fuera del pueblo donde había vivido toda la vida, a una casa aislada junto a la carretera, viviendo solo con el padre. Dejó de ir a clase, empezó a tener alucinaciones, a tener paranoias, y fruto de este sentirse atacado por el mundo, él sintió una necesidad de defenderse, de llamar la atención. Doctor, solo una cosa, ¿qué ves en esos cuadros o qué veía él? ¿Por qué dibujaba estas cosas? Bueno, todos los cuadros que tenemos alrededor son cuadros muy tenebrosos, ¿no? Donde está la oscuridad, el negro de la muerte, las sensaciones de angustia, calaveras que salen del cielo. Es decir, aquí está, lógicamente, como un Dios Padre que está en un trono ante el cual el hijo pródigo... Él que interpretaba Ventura, y doctor, ahora me lo dices a nivel, vamos a decirlo, psicológico. Él personalmente, ¿qué te decía? ¿Por qué dibuja con este estilo? A ver, esto surge de sus propias angustias, sus propias pesadillas, estos nudos que aún tienen en el estómago y que necesita sacar para poder vivir un poco en paz, ¿no? En este caso concreto del perdón, yo le pregunté si era él y el padre, y me dijo que no, que era él y la justicia, que él pedía perdón por los actos que había cometido. Y todo ese mundo de esqueletos, calaveras, terror gótico casi... Él lo interpretaba por eso. Son sus pesadillas, este infierno en el que cayó en un momento determinado después de... Hay que recordar que después de cometer los crímenes, él se ha intentado suicidar dos veces, o sea que tiene un corte aquí brutal. Está a punto de lanzarse, según dice, una ballesta para él, ¿no? Yo creo, Ventura, si me lo permite, intentando ser lo más objetivo posible, yo creo que aquí hay 2 riesgos importantes. El primer riesgo es el que formula Paco, ¿no? Que él sea una persona muy peligrosa y que haya meditado y planificado todo esto, desde los crímenes hasta las sucesivas defensas. Hay una segunda opción, quizá menos, si tú me lo permites, sí que menos maquiavélica. La opción es la siguiente: cuando una persona comete actos de una extraordinaria crueldad o maldad, si no se suicida y tiene que vivir, él tiene que elaborar una historia que le permite levantarse por la mañana y mirarse en el espejo, una historia que le permita considerarse que todavía es un ser humano. Y puede que en efecto él crea de manera honesta que todo ese pasado, que por lo demás Ventura no es mucho más desgraciado que el de millones de personas que no han atracado ni una pastelería, entre paréntesis, que todo ese pasado pudo llevarle a esa acción criminal. Permíteme que te diga que intentar minimizar daños en esto es una cosa complicada. Lo que te quiero decir es que si tú haces eso... Que es incontrolable, o sea, pero claro, si tú digo lo que hay en los informes y lo que dice, decir, pero que tú entras en juego con unos mecanismos que depende del azar o de Dios. ¿Qué ves en los dibujos, Vicente? Entonces, lo que te estaba comentando es que en esta interpretación él puede estar explicando sufrimiento, tortura, pesar, arrepentimiento. Esto se ve, un mundo oscuro donde espera encontrar una luz, y esa tenebrosidad está entonces ilustrando su alma y su pasado. Pero la cuestión es, aun siendo esto real, en este segundo escenario, en este segundo supuesto, imaginemos que una vez él en libertad, libre de esa necesidad de encontrar un sentido a tantos años de cautiverio, olvidará ese pesar, olvidará ese perdón, olvidará ese arrepentimiento, se encontrará sometido a las circunstancias de la vida estresantes, capaces de nuevo de producirle un shock o una situación tal que él no pueda controlarse. Ese es el segundo riesgo. Hay una cosa muy importante, y es qué podemos hacer, ¿no? Y la opinión es para Ventura. ¿Qué se puede hacer en tu opinión personal? Y es prácticamente con lo que podemos cerrar. En tu opinión, luego el doctor, Vicente y Paco, ¿qué debe hacer? ¿Qué debemos hacer la sociedad con un caso como este? A ver, es un caso completo. Yo creo que cada uno se debe posicionar desde un punto de vista ético y moral. Lo que dice Vicente, pues buena razón. Es verdad que hay casos que luego han salido y han salido a rana, ¿no? Y por eso tenemos que dejar encerrados toda la vida a este tipo de personas. Yo creo que no, yo creo que hay informes psiquiátricos de psiquiatras serios que dicen que es una persona que ya no supone ningún peligro por la sociedad. Todos los psiquiatras dicen que no es un psicópata porque es una persona que se entregó, que tiene sentimiento de culpabilidad, que se ha enamorado, se ha casado en prisión, hay que recordarlo. Es una persona que lleva 15 años enterrado en un pabellón psiquiátrico penitenciario, en un sitio donde hay mucha tensión, mucho estrés, mucha presión.
Por lo tanto, yo creo que es de una crueldad casi extrema que dejar a las personas ahí encerradas, medicarlas o no medicarlas, pero dejarlas ahí en el olvido más absoluto y no darles ni un solo permiso. ¿Qué puede hacer la sociedad? Y una mini pregunta, doctor, importante, que es ¿por qué hay gente que desde el inicio, en ciertos momentos, odia a todo el mundo y se cree perseguido por todo el mundo? Bueno, yo no soy profeta, no puedo predecir lo que va a ocurrir en el futuro, no soy juez, no puedo juzgar, y no soy sacerdote y no puedo dar el perdón. Yo como psiquiatra lo que veo es un caso en el cual hay un trastorno grave, han pasado 15 años y después de 15 años él manifiesta aparentemente con mucha fuerza que ha cambiado, y yo soy muy partidario de intentar la reinserción con todos los riesgos que ello conlleva. Y respecto al odio, el odio forma parte del ser humano. Quiero decir, ¿por qué hay hombres que odian más que otros? Pues probablemente porque hay personas más estables, personas más o menos felices, personas más o menos frustradas. El pasado de este muchacho es un pasado oscuro. Una madre suicidada, un padre que no sabemos lo que pasó ahí, un hombre solitario, odiaba a la humanidad en ese momento. Y de ahí los trenes, quiero matar, mataré al padre. Esa es mi impresión. Ahora, el futuro, no lo sé. Vicente, ¿qué podemos hacer? Un par de cosas, sí, que para resumir quizá algunas de las inquietudes que han estado flotando sobre la mesa. La primera es que tendemos a asociar lo bello con lo bueno, como ya planteaba Platón, y cuando vemos el arte tendemos a pensar que el alma que la crea está purificada, y no siempre es así. Y la segunda cuestión es que algo que me inquieta de esta personalidad y que me parece sorprendente es que yo, cuando reviso todo el caso, lo que veo es alguien que siempre tiene el control. Él decide que se descarrilen los trenes, parece ser que incluso controlando la peligrosidad con que esto ocurre. Él decide en un momento determinado matar a su padre con toda claridad, él decide entregarse, dar una explicación, él decide tener luego un rol absolutamente atípico y extraordinario como escritor de libros, sobre todo como pintor. Él decide fugarse, él decide reivindicar continuamente sus planteamientos, él decide que ya no está loco. Continuamente esta persona está llevando la batuta de las cosas, y créeme, Iker, eso no es normal. Es decir, este hombre o bien es en verdad un hombre que ha conseguido algo extraordinario y por consiguiente su alma está del todo purificada, o quizá podemos estar comprando algo que no sabemos qué es en realidad. Paco, ¿qué podemos hacer? Yo quiero subrayar que se trata de crímenes fríos, que es un hombre que en absoluto nos debe dar la impresión de que actúa bajo un calentón. Es decir, el hecho de que su hermana le haya hecho una confidencia, a mí me parece que no le lleva a matar a su padre. Mata a su padre con total y absoluta frialdad mientras está de espaldas. Es decir, ni siquiera hay una discusión. La primera de las flechas le alcanza estando este hombre de espaldas en la puerta. La historia de Andrés Rabadán, el loco de la ballesta, bueno, pues origina este debate. ¿Qué hacemos con este tipo de personas? Hemos tenido el documento excepcional de ese reportaje, El Perdón, de Ventura Dural, que desde luego nos ha dejado impresionados. Y las tinieblas de la mente humana están ahí, y cada uno, después de lo que han dicho nuestros expertos, podrá obtener su propia conclusión. Desde luego, escalofriante historia humana. Ventura, doctor Cabrera, Paco Pérez Avellán, Vicente Garrido, como siempre, un lujo teneros y poder saber un poco más de ese interior profundo del alma humana. Gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias. Y hablando quizá del alma humana, dicen que en Chile ha pasado algo con la fotografía, el alma quizá, quién sabe, y ni más ni menos que el departamento de policía. Y una carretera con fama de maldita, de verdad, por su siniestralidad. Esta imagen es increíble, pero real. Imagen oficial. Véanla, vamos a analizarla. Esta imagen tiene una historia, y el lugar también. Es un lugar que conocemos bien. Hemos rodado durante mucho tiempo por esa misma carretera o camino maldito, como le llaman en Chile. Pero ahora centrémonos en esa fotografía obtenida por policías, carabineros de Chile. Estamos hablando, como bien decía Iker, de la A16, esa ruta que va desde Iquique hacia el desierto de Atacama, y estamos viendo cómo se ha producido un accidente en el que están implicados un camión y un coche. Vemos que hay dos cadáveres, y esos dos cadáveres es lo que nos muestra la fotografía. No solamente eso, sino que parece ser que el espíritu, o eso han dicho, ahí lo tenemos, de uno de ellos se está acercando para ver su propio cuerpo. Te pongo un antecedente: 6:30 de la mañana
mañana. Ellos van hacia el pueblo de La Tirana porque son oficinistas municipales que van a recoger cosas que han dejado en ese pueblo que estaba en fiestas. Un camión pasa al otro carril, era un joven de 29 años quien lo conducía, ese camión tenía productos químicos y se estrella contra el coche de estos dos funcionarios y ellos mueren en el acto. Cuando se personan las fuerzas policiales en el lugar del siniestro, hacen varias fotografías, como siempre se suele hacer en los accidentes, y en una de ellas, al revisarlas, aparece esto. Al parecer lo identifican con una de las víctimas, con Alberto Galleguillos, el compañero, y Fernando Guerrero, que en teoría y según los amigos que también estaban en el lugar para ver en qué podían ayudar, iba vestido de la misma forma en la que vemos ahí. Estaríamos y se encuentra mirando su propio cadáver. Eso es. Los policías, cuando están tomando la imagen, no se dan cuenta absolutamente de nada, pero cuando la revisan ven que hay como una especie de figura que parece estar contemplando el cadáver. Han revisado 3 especialistas esta fotografía, Iker. Dicen que por supuesto que no hay ningún retoque fotográfico ni nada que se le parezca. Ni es una persona que estaba deambulando por ahí. Ni es una persona que estaba deambulando por ahí. Sabemos, y muchas veces en las fotografías que aquí analizamos, en el último momento las cámaras cogen la silueta de una persona que puede pasar en ese momento. Bueno, pues lo niegan por completo. Y además, lo extraño de todo esto es que las ropas que viste ese supuesto fantasma coinciden perfectamente con las ropas de la víctima, con la persona que estaba justamente ahí debajo tapada por una manta. Y lo obtiene Carabineros, la policía de Chile, en un lugar que tiene historia. Tiene historia no solo de muertes continuadas. Cuando nosotros en el mes de agosto hicimos varios reportajes, lo recordarán, rodábamos todos los días por esa zona para adentrarnos en el desierto. Y ya nuestro buen compañero Pablo Cañarte afirmaba que era habitual el sinnúmero de siniestros amplísimo. Por ejemplo, cuando estábamos allí, todo un camión o un autobús con niñas de un colegio se estrelló, vimos varios accidentes, y es esa carretera de las Animitas de las que hablábamos hace ya unos cuantos meses. Están a la vera de todo el camino, con cruces, con zapatitos de niños. Es una carretera, bueno, recorrida de cabo a rabo por la muerte. Ahí vemos esas célebres construcciones por tanta gente que se ha matado en este lugar. Lo que nunca había pasado es esto, esta fotografía concreta que ha causado una gran conmoción en Chile. Bueno, tenemos allí a nuestro gran compañero Pablo Cañarte, que además tiene testigos. Le pedíamos, por favor, Pablo, ya que conoces este lugar perfectamente, vete hasta allí, habla con gente. Es verdad que los amigos reconocen al muerto en esa imagen, ellos mismos. En fin, que nos lo cuenten y den todos los detalles para Cuarto Milenio. Esta es la historia, desde el lugar de los hechos. En medio del desierto de Atacama, en Chile, la muerte se hace presente en forma inquietante alrededor de una de las carreteras más peligrosas del mundo. Una de las más impactantes y violentas ocurrió en este preciso punto, durante la madrugada del 19 de julio del año 2008, ocasión en que perdieron la vida Fernando Guerrero Tapia, de 50 años, y Alberto Galleguillos, de 43. Estaba oscuro, alumbro, y lo primero que veo es la carrocería del camión blanca, de madera, y en ese momento empiezo a girar el lente de la lámpara y alumbro a unos 2, 3 o 3 metros delante, en diagonal del camión, y veo un cadáver. Es ahí cuando me impresiona y me impacta que el conductor, mi amigo Alberto, se encontraba sentado en la cabina, lo que quedaba de la cabina, presionado con su volante. Su carita no tenía nada de su carita. Era como que le hayan sacado su piel, su pelito levantado lleno de sangre, su manito hinchada, le faltaba pedazo de su pierna. Y ahí entré en un estado como de pánico, de grito. Yo tengo un altar aquí en la oficina, tengo a Jesús, a María, y tengo a ellos dos, y me encomiendo a ellos, y veo todos los días este rostro, y cuando me duermo no veo este rostro, veo el rostro, ese rostro que nunca me gustó haberlo vivido, y lo tengo grabado, y yo creo que es difícil que se me pueda olvidar. Dos grandes cruces se levantan aquí para señalar este drama y se unen a las otras 10 de la curva de la muerte, accidentes parecidos que han ocurrido aquí. Pero hace menos de un mes,
Otro hecho extraño llenó de polémica y misterio este preciso lugar. Esto es una fotografía de Carabineros. Están los trabajos policiales en el lugar y de fondo aparece una persona que se va alejando. Dicen que esta fotografía fue tomada por una persona y en el momento, a los minutos del accidente, dice que es el vil reflejo o la silueta de Fernando. Obviamente en el momento del accidente no se dan cuenta de nada, pero cuando ven la foto se impresionan porque es justamente la ropa, la vestimenta, la forma física del señor Tapia. Hablé con el capellán de la Armada y le pregunté esta situación y me dice que hay gente que es reacia a morir, hay gente que no quiere morir, que hay personas que están tan preocupados que en un momento de un accidente como que el alma sale antes del impacto y llega el cuerpo inerte y choca, hay un accidente, choca, muere el cuerpo y el alma anda afuera. Me han confirmado que el carabinero que sacó la fotografía a mis espaldas el día del accidente pertenecía a su unidad y lo hizo desde un teléfono móvil. Son declaraciones que no pueden darlas en cámara, pero te aseguro de que en este sector las coincidencias, las emociones que se viven son muy fuertes. Y junto al cámara nos embarga una sensación de profunda compasión y de rogar por estas almas que han perdido la vida en este sector. Desde el desierto de Atacama, para Cuarto Milenio, Pablo Cañarte y Mario Pardo. Todo el cuerpo de carabineros y de policía de Chile, que además tienen un puesto allí muy cerca, donde estuvimos, mantiene la identidad extraña de la fotografía obtenida. Y lo increíble es que es verdad, ese hombre está un poco etéreo, incluso podemos observar que la pierna no se ve completamente, parece que porta una especie de chaleco, idéntico, dicen, a las ropas del finado. Pero es que el lugar es muy especial, como estamos viendo. Estamos muy cerca, a 100 metros creo, de la salitrera de Santa Laura, de la que tanto hablamos aquí en Cuarto Milenio. Sí, está muy cerquita de esas salitreras ya abandonadas, unas salitreras que son fantasmales y las vas viendo además por esta carretera. Hay que decir, Iker, y aquí emitimos un reportaje de esas capillitas que había a ambos lados de la carretera, y se ha producido muy cerca de otra capillita, de una capillita que además tiene mucha historia y que a raíz de eso está dando mucho que hablar también, porque ha habido más apariciones en las que incluso han llegado a subirse a los coches con testimonios incluso de los tenientes de la policía, de los carabineros de allí. Aquí estamos viendo una de ellas. ¿Y por qué? ¿Por qué te cuento esta historia? Porque a raíz de estos sucesos también ha salido a la luz una historia muy impactante, la historia del teniente Robinson Collado. Un joven que en el 2003 pierde la vida en este mismo lugar, justo a 100 metros, Iker, de donde se ha producido el impacto del camión con el coche. Pues este joven, Collado, pierde la vida allí y en los periódicos se ha publicado últimamente, han recogido el testimonio de una mujer que yendo por esa misma carretera, por la A16, ahí le tenemos, el gendarme Collado, pues yendo por esa carretera, esa mujer ve que hay un joven haciendo autostop. Decide pararle porque además ella venía muy cansada, estaba casi durmiéndose en el coche y así por lo menos charlaba con alguien y le hacía compañía. El chico fue contándole cosas de su vida, que había tenido un desengaño amoroso, que además pocos días antes había estado en un cumpleaños. Bueno, pues estaban charlando y además incluso llegó a cogerle la mano. Ella dice que gracias a este chico no se durmió, porque iba tan cansada que muchas veces daba cabezazos en el coche. Y entonces, como se habían caído también, quedan al día siguiente para comer. La chica deja al gendarme en Iquique, en ningún momento le dice que es un oficial, sí que le dice que trabaja en la gendarmería, eso sí. Y cuando va la chica, al día siguiente, como habían quedado, se presenta en el lugar donde habían quedado a comer, pero ella llega muy tarde y entonces decide ir a buscarle a su trabajo. Cuando llega al trabajo, cuando llega a la gendarmería, pregunta por él. Por favor, el subteniente Collado. Y se quedan todos a cuadros diciendo, pero bueno, esto es una broma macabra, ¿por qué está preguntando por una persona
pero llaman a uno de los tenientes, llaman al teniente Luis Ibáñez, que conocía muy bien a Collado. Luis le empieza a decir que cómo va a buscar al teniente Collado allí, y ella les cuenta la historia, pues nada, que ha quedado a comer con él, que se ha retrasado mucho y que entonces pues ha decidido ir a su trabajo. Es entonces cuando le dice, y le enseñan incluso los periódicos, que este joven murió en el año 2003. Ella empieza a llorar porque reconoce enseguida su imagen, dice que eso es imposible, que no puede estar muerto porque ha estado hablando con ella el día anterior y le ha subido a su coche, que eso no puede ser verdad. Y es entonces cuando empieza a reconocer fotografías que estaban en grupos, empieza a reconocer fotografías y a contarle historias personales de este muchacho. El teniente ya no tiene más remedio que creerla, e incluso el padre de este joven dice que no es la primera vez que una muchacha se acerca a él diciéndole que su hijo le ha salvado de tener un accidente. Al parecer, y también lo verifican los compañeros, este muchacho se suele aparecer en la carretera cuando una persona va a tener un accidente, cuando se está durmiendo, cuando va muy cansado, y le entretiene hasta que llega a su destino para que ese accidente nunca se produzca. Y a pesar de eso, esa A16 es la carretera maldita para los propios chilenos por el índice de los más altos del mundo de siniestralidad. Accidentes de todo tipo, las animitas recordándolo y las historias que se cuentan en los diferentes poblados de aparecidos. Claro, lo que nunca había pasado es que, por un lado, la historia anterior del teniente Collado, y a 100 metros lo que ha pasado ahora, que es Carabineros, repito, la Policía Nacional de Chile, la que obtiene esta fotografía, y hasta que sepamos lo contrario, hasta que podamos darles más datos, que se los daremos, de momento un enigma. Los amigos no tienen dudas, es él. Vaya historia. Ahora comprenderán, cuando les contábamos en el desierto de Atacama nuestra sensación, ¿no?, de estar rodeados de algo un poco funesto en aquella carretera que recorrimos una y mil veces, ¿por qué era? Un camino especial, un camino diferente. Menuda historia, hay muchas más, Carmen, muchas más noticias importantes y que tienen que conocer. Comenzamos nuestra crónica semanal hablando de curiosos objetos, reliquias. Un equipo del British Museum ha descubierto reliquias de 39 santos en un altar del siglo XII. El museo londinense ha abierto una nueva galería medieval donde se muestran imágenes de santos en piedra y madera que contienen estas reliquias. Pero la sorpresa se la llevaron cuando abrieron un pequeño altar portátil donde hallaron varios atillos de tela que envolvían los huesos de los santos. Entre todos ellos destacan los de San Benedicto. Y hablamos de otro tipo de reliquia, en esta ocasión zoológica. Un grupo de investigación científica ha hallado una nueva especie de insecto en la Sierra Mágina, en Jaén. Se trata de una nueva especie de escarabajo que pertenece a la familia de los coleópteros carábidos. Según el grupo de Filogenia y Evolución Animal de la Universidad de Murcia, es un hallazgo importante porque este escarabajo plantea el problema de reconstruir su historia evolutiva. Y este primer bloque lo cerramos con, no podía faltar, una momia. En este caso, un equipo de arqueólogos peruanos son los que han dado a conocer esta momia de la élite preinca. El cuerpo pertenece a una mujer de unos 50 años en cuya tumba, descubierta en la isla de San Lorenzo, también se hallaron ropas bordadas y 2 vasos de cobre con una cabeza falsa. Junto a ellas se encontraron los restos de 2 niños con los cráneos golpeados, lo que hace pensar a los especialistas que fueron sacrificados de forma ritual. Religión, zoología, arqueología, siempre hay cosas nuevas. Y para cosas nuevas, las que vienen a continuación, en Mundo Insólito. Miren estas imágenes, son terribles, ¿verdad? Son una sociedad indígena que entierra a sus propios hijos cuando todavía estos están completamente vivos. Pues bien, no se asusten, porque es un cortometraje realizado por un grupo de misioneros estadounidenses que dicen que hay que mostrar lo que en realidad sí que está ocurriendo en estas sociedades indígenas. Al parecer, estos rituales se siguen practicando. Por otra parte, hay asociaciones pro-indígenas que dicen que esto lo único que hace es causar odio hacia esas comunidades.
Y como ya hemos contado en otras ocasiones, ahora nos vamos a Venezuela y también con un juego, el de la Ouija. Bueno, juego para algunos, porque para los niños de este colegio que están ustedes viendo, la verdad es que se trata de un tablero totalmente demoníaco. Al parecer, muchos alumnos que estaban realizando la Ouija empezaron a sufrir fuertes convulsiones e incluso decían que veían sombras que pasaban. Ahora la mayoría de chavales no quiere volver a esas aulas colegiales porque dicen que están embrujadas, que están malditas. Recordarán estas imágenes de la Santa Muerte y los rituales que se hacían en torno a esta figura. Pues bien, ahora en una ciudad mexicana, en Tamaulipas, han decidido cortar por lo sano. Las fuerzas policiales han decidido derribar 34 de esas capillas dedicadas a este extraño personaje. Había figuras de incluso 2 metros que estaban rodeadas de velas y los muy fervientes oradores estaban junto a ellas realizando rituales un tanto extraños que la policía en muchas ocasiones no podía controlar. Lo mejor, cortar por lo sano. Y precisamente criaturas insólitas aparecen dentro de este DVD, el número 11 ya, que mañana lunes estará en todos los kioscos de España, libro más CD, en fin, ¿qué más decir? El monstruo de las profundidades, los kraken, los enigmáticos almas, yetis, uoi, el saetón de Sierra Morena, todo eso y mucho más, mañana en todos los kioscos, colección de Cuarto Milenio. Y, por cierto, hace mucho que no hablamos de un concepto curioso, que es el de los supuestos milagros. Existen miles de personas, imagínense, reuniéndose en un punto concreto de Algeciras, años 70. Lo repasamos y recordamos en la hemeroteca. El redactor Alberto Suárez Alba, de La Gaceta del Norte, en septiembre de 1972, hasta esta fecha nos vamos en nuestro particular túnel del tiempo de la hemeroteca, escribió un titular impactante: Vicente Rojas, por las noches, milagros. ¿A qué se refería? Durante prácticamente 10 días, este mítico rotativo fue dando información a cuentagotas. Todo empezó en una barriada muy humilde, el Cerro del Sagrado Corazón, a las afueras de Algeciras. Un hombre, el tal Vicente Rojas, que se dedicaba a repartir pescado a la lonja de esa localidad, de repente tiene una especie de aparición, nace en él una gran verdad y un gran poder, y el primer día son 300 personas, hacinados en un barracón. Parece que hay alucinaciones, apariciones y curaciones. Al poco tiempo, ni más ni menos que 4.000 personas. Aún andaba fresco el impacto en España de las famosas y célebres caras de Belmez, de las que, por cierto, aunque no se lo crean, en Cuarto Milenio aún no hemos dicho una sola palabra, aún. Pero es que al poco tiempo había 10.000 personas, 10.000 personas con todo tipo de fenómenos, y todo se empezó a torcer. Al parecer, el Santón de Algeciras tenía poderes y curaba a los enfermos. Eran verdaderas peregrinaciones las que llegaban hasta un monte a las afueras de Algeciras, ahí en un pequeño barracón que además el agricultor que lo poseía se lo cedió a este Santón para que allí hiciera sus visitas, es decir, sus curaciones extrañas, porque se acercaban paralíticos, ciegos, cojos, personas con enfermedades muy graves como leucemia, y todos decían que salían curados de allí. El caso es que al Santón, o al milagrero como también le llamaban, las cosas no le fueron del todo bien, porque aquellas personas que en un principio decían curarse, a los pocos días sí que empezaron a morir. Incluso hubo algún padre de un hijo que decían que estaba ya completamente sanado, que se lió a paraguazos con el Santón porque su niño, tras salir de ese establo donde hacían esas reuniones, al día siguiente murió. 10.000 personas en el cerro esperando cada curación, un fenómeno del que se ha hablado muy poco. Al final casi linchan a Vicente Rojas, no sabemos qué habrá sido de él, pero fue uno de esos fenómenos, dicen que de ilusión colectiva, de placebo, porque la gente incluso intentaba salir andando, una especie de Lourdes español que no llegó a ser más y que se censuró en aquel octubre ya de 1972. Ahora quiero que vean estas imágenes, porque son un hallazgo tan importante que cambia la historia y el concepto de la humanidad. Es 1856 y un investigador de la Universidad de Bonn se acerca al valle del río Neander. Ahí aparece un extraño cráneo. El aspecto es demasiado raro. Tiene que ser un ser deforme, y durante mucho tiempo se habló que era un cosaco que perseguía a Napoleón y que tenía raquitismo, y el dolor de sus piernas arqueadas le hizo fruncir el ceño tanto que se había formado esa especie de
digámoslo así, aglomeración ósea. Nada más lejos de la realidad, aunque la ciencia no la sabía, ahí se acaba de descubrir por vez primera en la historia el hallazgo de antecesores, de otros seres humanos. La idea de que había otra especie que había vivido en nuestra tierra. Entramos así en el enigma de los neandertales. Bueno, pues toca hablar de esos seres que convivieron con nuestra especie, que quizá tienen mucho de nosotros, pero que son muy distintos. Tantas incógnitas en torno, por ejemplo, a su desaparición, a si podían generar arte, si dejaron algún vestigio de esa forma de expresión, si hablaban. Es cierto que enterraban, que ya tenían un concepto de lo que era la muerte y su veneración. Bueno, yo creo que tenemos esta noche un elenco de especialistas de primer nivel y que vamos a disfrutar, y la única intención es que ustedes, los que están ahí, sepan algo más de una de las grandes historias de la historia. Vamos a empezar por Antonio Rosas. Él es paleobiólogo del Museo Nacional de Ciencias Naturales, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y además a él le debemos, y a todo su equipo, un hallazgo sorprendente que dio la vuelta al mundo, que tenía que ver con el grupo sanguíneo de estos individuos, los neandertales. Antonio, te agradezco especialmente que estés aquí esta noche. Muchas gracias. A vosotros. Buenas noches. Una cosa muy breve. ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, para quien no lo entienda, haber hallado por fin el grupo sanguíneo de esos individuos que eran humanos pero no eran como nosotros? La gente no lo acaba de entender bien. Se trata de ir conociendo cada vez más características biológicas de este grupo desaparecido. El grupo sanguíneo es una característica más que además puede poner en relación al estudio de resistencia a enfermedades. Es la primera vez que se puede poner en conexión directa el componente genético de una especie fósil con la posible resistencia a determinadas enfermedades, como ocurre en nuestra especie. Ese sería el factor fundamental, pero forma parte de una línea de investigación que en definitiva lo que persigue es conocer más de la biología de esta especie extinta. Claro, especie extinta, ¿no? Que muchas personas han imaginado, porque es muy de novela también hay que decirlo, por qué de repente dejaron de existir, qué pasó con ellos. Yo he llegado a leer teorías de si canibalismo, aniquilación por parte del Homo sapiens, en fin, mil cosas. Vamos a intentar saber un poco más. Nos acompaña, como no, nuestro buen amigo, autor de un libro fundamental que nos ha enseñado mucho, La mente del Homo sapiens. Él es Manuel Martín Loeches, profesor de Neurociencia Cognitiva, Universidad Complutense, gran amigo de este programa. Manuel, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, una cosa que nos interesa mucho, nosotros que estamos muy metidos ahora en el tema, y aunque sea muy brevemente, como presentación, ya abrimos el debate. Por ejemplo, estas personas eran muy parecidas a nosotros, su cerebro era bastante parecido a nosotros, más del que quizá nos podamos creer, y claro, hablaban, llegaban a hablar. Sí, bueno, eso no lo sabe nadie, claro. Yo creo que son candidatos a haber hablado bastante, y algo bastante parecido a como hablamos nosotros. Digamos, el aparato fonador, por lo que se sabe, se parecía mucho al nuestro, podían pronunciar muchas de nuestros fonemas, pero sobre todo yo creo que para hablar lo que se necesita fundamentalmente es un cerebro, y el cerebro de los neandertales era bastante grande, y yo creo que habían alcanzado cotas de conocimiento y de procesamiento de la información bastante altos como para poder hablar. Seguramente el lenguaje es algo muy antiguo y que precede a los neandertales. Bueno, seguro no hay nada, ¿no? Pero es bastante probable. Nos acompaña otro buen amigo del programa, director de Ciencia y Tecnología del diario ABC, José Manuel Nieves, ya creo que todos le conocen. José Manuel, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Estamos ante un tema de una fuerza periodística, porque es otro de los factores, brutal. Y en España hemos empezado, sobre todo a raíz del tema Atapuerca, aunque va más atrás en el tiempo, a tener un interés tremendo por la evolución humana. Dentro de toda la evolución humana hay como un gran expediente X, vamos a llamarlo, que son los neandertales. Cierto. ¿Qué se ha llegado a decir de su desaparición, José Manuel? Se han llegado a decir muchas cosas. Lo primero que me gustaría es hacer un pequeño razonamiento, ¿no? El motivo por el cual nos sorprende los neandertales es que son otra especie diferente a la nuestra, pero
al parecer inteligente, por lo menos de forma parecida a como es la nuestra, y que ambas especies, cosa que los estudios de los últimos años han ido revelando, no se sucedieron en el tiempo, sino que convivieron durante un periodo muy prolongado de tiempo, que se cifra pues probablemente en una decena de miles de años. Es decir, durante 10.000 años estábamos nosotros, pero había otra especie humana inteligente. A nadie le sorprende que haya muchas especies de escarabajo, de caballo, de cangrejo o de lo que sea, pero varias especies humanas solamente somos nosotros, estamos nosotros. Pues esta es la otra especie inteligente. Ese es un poco el morbo que tiene y el interés que tiene, ¿no? Y también fuente de muchos de los problemas que han dado los neandertales desde que fueron descubiertos, ¿no? Fueron descubiertos en el año 1856 y lo primero que hizo la ciencia de la época, ciencia victoriana podemos decir, ¿no? Y muy al hilo de lo que decía la Iglesia, pues era que era imposible que hubiera otro hombre diferente. Claro. Entonces se hicieron verdaderos malabares para hacer encajar aquellos fósiles, aquellos primeros fósiles que se encontraron, que no encajaban de ninguna manera, hacerlos encajar con calzador dentro de nuestra propia especie. Se llegó a decir de aquel primer hombre de Neandertal, porque fue encontrado en el valle de Neander, en Alemania. Se llegó a decir de todo, pues que había tenido, que sus formas extrañas se debían precisamente a que de pequeño había sido raquítico, que de mayor había tenido un impacto en el cráneo que le había dejado medio deforme. Con otros ejemplares de los primeros neandertales se llegó a decir que eran cosacos, que eran guerreros, y que la forma arqueada de las piernas eran debidas a toda una vida dedicada a montar a caballo, y entonces les sabían que eran las encajar como sea como fuera dentro de lo conocido. Lo que pasa es que, claro, una vez tenidos los primeros, empezaron a aparecer restos en muchos otros lugares y todos tenían esas características comunes. Al final la ciencia demostró que no, que tampoco, nosotros no descendemos de los neandertales, somos primos. Tenemos que analizar también esa creación de nuestro maestro, nuestro Leonardo particular, Juan Villa, que ha vuelto a hacer que la prehistoria se acerque, ¿no?, a nosotros, y que nuestros realizadores estarán enfocando. Ahora yo creo que Antonio, por ejemplo, nos diga los grandes rasgos, ¿no?, de esta especie, para que todos aprendamos cosas como muy básicas. Pero yo les hablaba hace un par de semanas, hablando de un poco la acción de un Julio Verne, ¿no? Es Manuel Pimentel. Como escritor, como editor, mucha gente lo recuerda perfectamente como ministro más joven de la democracia, ¿no? Pero Manuel, sobre todo, lo que ha hecho es una obra impresionante. Bueno, lo hizo en el 2000, Peña Laja. Yo es que tengo que ser sincera, a mí me ponía la carne de gallina, porque todo lo que él contaba como pura ficción se ha ido convirtiendo en realidad, y aquí hay científicos que de alguna forma han seguido indagando en el Neandertal. Manuel Pimentel, buenas noches. Muy buenas noches. Tú hiciste esta novela, demuestra que el asunto de la evolución humana de repente interesa a un montón de gente. Tenemos que conocer nuestras raíces, nos interesa casi todo lo cotidiano y casi no sabemos quién somos, y hay cosas increíbles. Por ejemplo, empresas muy interesadas en el ADN. Tú nos describías empresas un poco maquiavélicas, ¿no?, que quieren saber el ADN, conocerlo perfectamente, descifrar ese libro de lo que tanto se habla, el genoma, y tú hablabas de un interés especial por los neandertales. Era pura ficción y se ha ido convirtiendo en verdad. Sí, porque tiene mucho, y yo continúo el argumento de José Manuel, ¿por qué este tema es tan interesante? Interesa, primero, es una parte con una componente científica, pero es inquietante. Hemos convivido con otra especie, no con otra raza, con otra especie, como si ahora mismo convivieran gorilas y chimpancés, primos pero no distintos. O te voy a decir una cosa que es un poquito, me saldría un poquito el guión, pero para que la gente lo entienda. Es como la película El planeta de los simios. Una especie y otra, inteligente las dos, y una domina. ¿Y por qué es inquietante? Porque en el fondo, ¿qué sensación tenemos? Y será o no es verdad, la ciencia lo dirá, pero la vida es una lucha, y si nosotros, Homo sapiens sapiens, somos más inteligentes que el Homo sapiens que los neandertales, no lo íbamos a comer, lo íbamos a expulsar. ¿Y por qué nos inquieta? Si apareciera una especie más inteligente que nosotros, estaríamos condenados, que es la tesis que maneja el planeta de los simios, ¿no? Y por eso yo me he dado cuenta que todos estos temas del pasado mentalmente nos retrotrae al futuro. ¿Y qué pasaría si aparece una especie superior a nosotros, ¿no? Y por eso estos temas científicos pues tienen toda la fuerza de la ciencia, la belleza de la literatura y la vocación de un futuro que nos inquietan.
poco más se puede añadir. Yo creo que están planteadas muchas incógnitas que todas pueden hacernos, bueno, pues resucitar, ¿no?, un interés por nosotros mismos, y ahora sí que abrimos el debate en cualquier momento. Yo voy a lanzar las grandes preguntas que además mucha gente a mí me ha trasladado. Sí me gustaría que sin ningún problema pudiéramos en una tertulia agradable dar ideas y conocimientos. Pero antes sí, Antonio, tenemos ahí esa creación de Juan Villa, recreada artísticamente para que todo el mundo lo entienda, y ahí vemos varias cosas que les hacían distintos, ¿no? ¿En qué cosas tú te fijarías para que todo el mundo lo comprenda? Principales, de diferencias físicas entre Neandertal y nosotros. La anatomía de los neandertales era distinta a la nuestra, sutilmente distinta. Lo primero es que la estatura y la composición corporal era distinta. Eran más bajos en estatura y de tórax y de cuerpo en general más anchos. Eran una composición del cuerpo, una estructura más robusta que la nuestra. Eso, y sobre todo la caja torácica, que probablemente esté en relación con lo que digo ahora, es, por otro lado, la cabeza y en especial la cara eran distintos a nosotros. Nosotros tenemos, la especie sapiens, Homo sapiens, tenemos una cara muy peculiar, muy peculiar dentro del universo de los vertebrados, se puede decir, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una cara muy pequeña y además y una frente muy alta. Es decir, nuestra cara, nuestro cerebro ha crecido tanto que ha hecho que la cara se reduzca y se localice debajo de la frente. En los neandertales, aunque su cerebro era más grande, era también muy grande, incluso más grande que el nuestro, su forma era más alargada y tenían una peculiaridad que es lo que ha hecho, digamos, a la ciencia o a los científicos preocuparnos durante generaciones a la hora de interpretar por qué la cara de los neandertales, lo que se llama técnicamente el prognatismo mediofacial, es decir, la parte media de la cara está proyectada hacia adelante. ¿Por qué? Esa es una de las grandes preguntas de la paleoantropología, la interpretación del porqué de esa cara proyectada hacia adelante. Interpretaciones muchas, pero probablemente esté en consonancia con esta arquitectura ancha del cuerpo, en definitiva, con una necesidad grande de intercambiar gases, es decir, de oxígeno, de respirar. Necesitaban mucho oxígeno porque probablemente su modo de vida, su modus vivendi, estaba muy relacionado con altas actividades físicas. Llama mucho la atención también, seguro que todo el mundo, esas, no sé si se llama toro. Sí, el toro supraorbital. Que es esas cejas, ese hueso que tenemos aquí, absolutamente desproporcionado comparado con nosotros. Comparado con nosotros, no comparado con otros homínidos primitivos. Somos nosotros los raros en este caso. ¿Por qué? Porque ese toro supraorbitario, que es muy común y desarrollado desde los póngidos, bueno, de los antropoides africanos, los homínidos más primitivos y también los neandertales, en este caso, en esta estructura tan particular, somos nosotros los raros, porque ha desaparecido prácticamente. Y ahora podemos preguntar, bueno, con todo ese aspecto físico, la idea que nos ha venido, yo no sé si más literaria o más real, muchos autores bien conocidos como Juan Luis Arzuaga y tantos otros hablan, por ejemplo, de una enorme valentía. Y uno que no sabe dice, bueno, ¿y cómo se puede medir la valentía? Y al parecer es que muchos de estos neandertales en los yacimientos tienen fracturas, tienen heridas, parece ser que iban a la batalla con los animales con esa gran valentía, o cuidado, porque no eran conscientes. Ha dicho Antonio un dato que a mí me ha dejado, que el cerebro podía ser hasta más grande que el nuestro, cuidado, pero no sabían lo que era el peligro. Esa imagen de la especie audaz y valiente se nos ha quedado a todos. ¿Qué opináis? ¿Verdad? ¿Leyenda? Eso es lo que dicen, que eran más osados. Bueno, por un lado está la realidad, que se puede constatar que el tipo de armas que ellos utilizaban era principalmente esa que vemos ahí, un venablo, es decir, no es algo arrojadizo, sino algo con lo que se atacan las fieras grandes de cerca. Y eso expone a estos seres a situaciones bastante más de peligro de lo que podía soportar pues una especie como la nuestra, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, digamos, tenían que ser más atrevidos para poder conseguir su alimento y demás, y luego también es verdad que se ha constatado en muchos yacimientos, en muchos restos de Neandertal, que tienen muchas fracturas producidas durante su vida, consecuencias seguramente de escenas de caza, etcétera, etcétera. Por eso dicen que son más osados. Pero luego hay una teoría del por qué son más osados. Bueno, no se sabe, pero hay una, siguiendo con la propuesta de la memoria operativa, es decir, de su capacidad para tener en su mente un número determinado de cosas a la vez,
pues siempre dicen que bueno, los neandertales, si estaban atendiendo, digámoslo así, a la escena de caza, al acontecimiento que estaba ocurriendo, no iban tan más allá, no eran capaces de predecir muchas de las cosas que podían ocurrir durante la caza, como podía ocurrir en nuestra especie, y por eso pues quizás se exponían un poco más, con tal de conseguir sus objetivos. Quizás sea un poco exagerado, pero es una interpretación que se Hombre, diversos autores, siguiendo lo que tú dices, lo que le echan en falta a los neandertales, digamos que es nuestra capacidad simbólica. Es decir, nosotros somos capaces de representarnos, nosotros, cualquier humano de los que hay ahora, somos capaces de representarnos una imagen de algo que no tenemos delante, es decir, y incluso de representarla artísticamente, es decir, somos capaces de tener un concepto mental que no tenemos presente y representarlo bien gráficamente, bien inventando la escritura o de otras maneras, ¿no? Eso te da, junto a una gran capacidad social, eso te da una gran ventaja, que es la de predecir las cosas que van a pasar. Es decir, si tú ves a lo largo de tu vida que primero hace calor, luego hace frío, luego vuelve a hacer calor y luego vuelve a hacer frío, en tu cabeza, que sabe predecir, pues sabes que después del calor que estás teniendo hoy vas a tener frío. Probablemente eso es una de las diferencias que jugó en favor de nuestra propia especie con respecto a la de ellos. Y en cuanto a lo de la valentía y a lo del arrojo, pues evidentemente el arma mejor que ellos tenían eran ellos mismos. No hay que olvidarnos que ocupaban la punta de la pirámide alimenticia, eran los depredadores. Y eran los reyes de Europa, hay que dejarlo claro, ¿no? Vivían en Europa, o sea, y estaban al parecer acondicionados al clima riguroso de Europa, ¿no? Tenían, las condiciones físicas que tienen no son casuales, es decir, tenían probablemente, dado su físico, una resistencia muy superior a la que tenemos los humanos sapiens sapiens, tenían una estructura ósea mucho más dura, es decir, el cráneo de un neandertal le arreas con un bate de béisbol y no le haces nada, a nosotros nos rompemos más denso el hueso, mucho más espeso, las propias masas óseas y por tanto las masas musculares, se ve por los anclajes que tienen los huesos para encajar los músculos, eran tíos duros como piedras. Cada especie en la vida animal se autorregula, ¿no? El lobo es muy osado, pero porque sabe hasta dónde llega. Cualquier especie de depredador conoce, el águila imperial o el águila real, por tanto el neandertal con más razón no sería irresponsable, cazaría en función de sus posibilidades físicas y no sería irresponsable. Distinto es que lógicamente era un depredador hasta que apareció el superdepredador que somos nosotros. Y tenemos que, en principio, y eso soy científico y lo podréis decir, pero nos queremos creer que nosotros fuimos como desplazando, como arrinconando. Hay muchas teorías, yo me voy a quedar con esa, ya digo, no soy científico y no quiero centrar ningún dogma, démoslo por bueno, que nosotros lo vamos arrinconando. ¿Y por qué nosotros, decía Antonio, más enclenque, con un hueso más fino que tú apuntabas, por qué nosotros los vamos desplazando? Si ellos eran más fuertes, se supone que más osados, y las armas en el fondo son iguales, porque si será el achelense, el musteriense, el bifao, no, o sea, era piedra y palos. ¿Por qué? Probablemente por un juego y por algo social. Nosotros tenemos más agresividad que ellos. Cuando tengo la impresión, cuando lo vemos ellos como muy osados, muy agresivos, mantengo que somos más, y no solamente tenemos más posibilidades. Nosotros somos capaces de hacer planes, planes para matar a un y probablemente mamut. asociarnos más, hacer una red más amplia. Pero eso, los planes yo creo que también lo podían hacer ellos y bastante bien, igual que lo hacen los chimpancés ahora, son capaces incluso de los lobos, un insight, en manada. los lobos y muchos mamíferos, ¿no? Pues de ver las cosas con un cierto futuro, e incluso como ha salido hace poco en la prensa, hay un chimpancé en un zoo de Suecia que tira piedras a los visitantes y las prepara el día anterior, es decir, que hay premeditación hasta para arrojar armas y demás. Pero por eso a lo que voy un poco es a que quizá las diferencias sean más cuantitativas que cualitativas. Es decir, ellos no tendrían una mente diferente, lo que la tendrían es un poquito más limitada. De los muchos aspectos que componen la mente o que definen la mente, hay uno de ellos en los que ellos tenían una cierta desventaja frente a nosotros, que es la capacidad de manejar más información a la vez. Ten en cuenta que nosotros en mente estamos manteniendo ahora mismo, por ejemplo, toda la conversación que llevamos aquí la tenemos en mente, sabemos lo que ha salido, lo que se ha dicho, lo que no, y hasta lo que se puede decir. Bueno, pues de toda esa cantidad ellos podrían mantener menos en mente, esa es un poco la idea, pero por lo demás podrían anticipar, podrían... También me gustaría poner un poco en un contexto ecológico en la interacción sapiens-neandertales. Últimamente se está barajando el escenario, la hipótesis, la posibilidad, muy en consonancia con nuestros tiempos, por otro lado, como todo lo que tiene que ver con los neandertales, que de alguna forma va vinculado con lo que se lleva con lo de los tiempos, ¿no? Es el cambio climático en este caso. ¿Por qué?
porque lo que se está viendo es que la interacción sapiens-neandertales, primero, hubo en el territorio de lo que es Europa una coexistencia de 10.000 años, lo cual no significa que en el mismo bosque vivieran sapiens y neandertales. No es lo mismo que en Rumanía hubiese sapiens y que en el sur de la península ibérica hubiese neandertales que podían estar 5.000 años sin verse las caras. Esto es importante. Y luego, por otro lado, lo que se está viendo, se está proponiendo últimamente es que la especie neandertal, con esa fortaleza, con esa capacidad digamos fisiológica, con esa dieta hipercarnívora, por otro lado, que la separa también de nosotros, fuese una especie muy ligada a los bosques y cazador de bosque. ¿Qué ocurre en la época en la que coexisten neandertales y sapiens? Que se produce un deterioro del clima y los bosques se reducen mucho, extendiéndose las estepas. Entonces sería una cuestión más ecológica que de competencia directa, sapiens más unido a la estepa, al espacio abierto, hacia los fríos, con todo ese aparato social y psicológico unido, que duda cabe, y los neandertales más ligados al bosque, que el bosque se va reduciendo y van quedando en reductos. Es decir, lo que sí no sería tanto la extinción de los neandertales consecuencia de una competencia física inmediata o directa con sapiens, sino más bien ligado a un cambio general del planeta, la reclusión o el retiro de los neandertales digamos, a culos de saco ecológico. Y el tema está más de moda que nunca, con lo que estamos viendo ahora. Le tomo relevo, primero porque por razones climáticas, empujado por nosotros, parece que los últimos homo neandertales o los huesos más recientes que han aparecido aparecen en el sur de la península ibérica, bien sea Murcia o Granada o Gibraltar. Da la sensación, permíteme, Manuel, que casi van yéndose, ¿no?, hacia zonas más cálidas. Y teníamos imágenes de la Sima de las Palomas en Murcia, donde aparece en estado de Luis Álvarez restos de esos, entre comillas, no se puede decir, pero quizá de los últimos neandertales, como apartándose. Entonces, yo digo, son los últimos huesos, hablamos de 28.000 años de antigüedad, pero claro, son los últimos huesos. No sabemos si desaparecieron hace 28.000 años o pudieron vivir mucho, porque encontrar un hueso es muy difícil. Se dice una aguja en un pajar, encontrar un hueso es mucho más complicado. Y te voy a hacer una pequeña cuñita literaria sugerente, porque hay algunos textos de cronistas romanos que definen en el sur en la sierra del sur de la península ibérica, incluso trabajando semiesclavos en las minas de Tarsis, de Huelva, pues unos seres bajos, anchos, con la frente que pudiera representarse en neandertal. ¿Hasta cuándo vivió? ¿Hasta cuándo fue? ¿Pudo quedar esa especie no totalmente extinguida, sino dominada y esclavizada? No lo sabemos, En principio sería muy difícil, en principio aparecerían restos, pero como te lo quiero introducir porque hay algunas crónicas que inducen. Incluso yo he visto, está ahora mismo en un museo en el norte de la provincia de Córdoba, unas esculturas sumamente atractivas, antiguas, 3.000, 4.000 años de antigüedad, que provienen de la zona de las minas de Huelva, que en principio definían como negroides, pero que no son negroides. Yo cuando lo vi estaba viendo un neandertal. Casualidad del artista, es bueno la crónica que hacen. Te lo dejo porque damos por hecho que se extinguieron hace 28.000 años y eso no lo sabemos. Sabemos que hemos encontrado huesos con 28.000 años de antigüedad, que son los más modernos. Y probablemente, eso sí, los últimos neandertales... romano, pero sabemos algo más. No, sabemos algo más. Yo te digo la crónica, no es ciencia. Los últimos restos neandertales, y además es verdad que se van rejuveneciendo cada vez más. Así como en el estudio de la evolución humana y de la paleontología en general, en muchas ocasiones encontrar el más antiguo es, digamos, el premio, por así decirlo. En el caso de los neandertales, el premio está en encontrar el más reciente. ¿Hasta cuándo llegaron? Entonces, cuanto más reciente, pues claro, más próximo en el tiempo, más singular y más tal. Pero es verdad que los últimos neandertales, más o menos bien datados, están en torno a los 28.000 años y después no es que haya un vacío, después tenemos todo el registro arqueológico del Paleolítico Superior, es decir, no es que ahí se acabe el registro y no hay nada y a ver qué encontraremos. Por encima de esos, en la secuencia estratigráfica, no hay neandertales. Ya no hay neandertales. Podemos después, efectivamente, no estaremos exentos de descubrir, no solamente en el sur de la península ibérica, hay otras penínsulas, en Italia, en los Balcanes, en Crimea, es decir, en determinados reductos, o incluso un aspecto también muy interesante, uno de los últimos neandertales descubiertos está prácticamente en la frontera con China. No sería sorprendente encontrarnos la noticia del primer neandertal chino. El debate es interesantísimo y una cosa que no van a perdonar los espectadores, y si no os pregunto por
vamos a ver, parece ser que hay una gran ruptura con todo lo anterior en lo que es la adoración a los muertos, puede decir, el concepto de la muerte o del más allá, el enterramiento. Se ha hablado mucho de esto. Claro, todos tenemos en la mente esos hallazgos anteriores al Neandertal, de lo que sería esa especie que da origen, ¿no?, también al Neandertal, que se descubren en Atapuerca, restos impresionantes. Hablaban de una cima de los huesos, donde aparecían, si no me equivoco, 32 o 31 cuerpos arrojados. Pero son mucho más antiguos esos. Claro, por eso te digo, esto viene de atrás, pero parece que el Neandertal incluso refina ese concepto de enterrar a los muertos. Es verdad, tenía un concepto del más allá, de que el difunto se iba a otro lado, de que había que honrarle, porque esto sí que sería una gran... Antonio está trabajando en un yacimiento, además, que es una acumulación de 9, por lo menos, ¿no? Sí, 9 de 43.000 años, que son todos neandertales, y una de las preguntas que se hace es cómo se acumularon allí, ¿no? O sea, claro, hay evidencias de enterramiento. Eso está claro. ¿Y cómo son los enterramientos, Antonio? ¿Cómo son en Francia, sin ir más lejos? Por eso, pero para que la gente los vea. Son sepulturas. Es decir, en el sentido, pues el esqueleto está completo en una fosa. En el terreno donde se deposita el cadáver y aparece completo. En algunos casos se interpreta, aquí ya damos un paso a la interpretación, en el que hay elementos, en el que aparecen objetos que han sido puestos a modo de adoración, o lo que entendemos incluso flores, ya te decía. Ajuares. Hay uno muy concreto que estaba cubierto de flores. Sí, flores. Hay mucho polen. La interpretación es que aparecen espectaculares. ¿Será casualidad o no? Aparece mucho polen. No es que aparezcan está justo en la tumba, las flores fósiles. No, aparece mucho polen, lo cual te da idea. Una proporción muy elevada de polen de determinada flor. O sea, como si ellos tuvieran un concepto de que evidentemente el que estaba ahí no iba a vivir más, iba a otro lugar. Claro, pues imagínate un entierro, le echas flores encima, pues muy humano eso, ¿no? Muy espectaculares de cabe, es decir, hay como ofrendas, lo que interpretaríamos bajo nuestras coordenadas como ofrendas. Entonces, sí parece que efectivamente los neandertales están, digamos, rodeados de un universo simbólico en el que la muerte forma parte, digamos, de un universo de pensamiento. Me atrevo a decir poco más. Podemos jugar con las palabras, con las ideas y combinarlas, pero efectivamente los neandertales ya presentan la acción de enterrar, que es nueva. En las recreaciones que hemos hecho y que están viendo fragmentos, que no son ninguna película, es el trabajo del equipo de Cuarto Milenio, y en este caso encabezado por nuestro realizador Fernando Ribes. Ahí los tienen, ¿no? Entre comillas podían ser los últimos neandertales, quién sabe si en Andalucía, en la zona de la Sima de las Palomas, lo hemos imaginado así. Pero hablando de imitación, hay quien dice que claro, ellos ven ya un Homo sapiens, si llega a ver esa conjunción de ese encuentro, que tuvo que ser tremendo, ¿no? Que pinta incluso en abrigos exteriores, que dibuja, que graba, tenía que ser impresionante. Recién llegados prácticamente de Francia, algunos grandes especialistas, directores de cuevas importantísimas como la de Niort, nos hablaban, a ver qué opináis de esto, de que esta gente llegó a dejar un arte, yo no sé si desconocido o mal catalogado, pero que eran capaces de hacer arte. Otros especialistas piensan que eran incapaces por su mente de hacer dibujos, que también es otro salto, que ahora nos parece muy fácil hacer un dibujo, pero claro, que 3 líneas signifiquen bisonte es un salto. ¿Qué opináis? ¿Creéis que hay una arte neandertal, que esta gente nos legó algo que no está bien estudiado? Depende un poco quizá de lo que entendamos por arte, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que enseñarle a un chimpancé simplemente a intentar dibujar una línea es muy complicado. Luego, realmente eso que dices, como dices tú muy bien, ¿no? Dibujar algo tan simple no es tan fácil. Es la capacidad simbólica. Sin embargo, en la industria lítica, las armas de piedra sí tenían un nivel de perfección bastante avanzado, ¿no? Es decir, por tanto, algo criterios utilitaristas. Interesante también. El criterio, no es lo mismo. Esto es como cuando le dicen a un escultor qué escultura más hermosa has hecho. He dicho, no, simplemente era un bloque de piedra y le he quitado todo lo que sobraba, ¿no? Es decir, lo había visto. El neandertal que hace un arma la está viendo, ¿eh? Ve un bloque de piedra y está viendo el arma. Claro, eso significa, Manuel, una mente ya interesante, ¿no? Que podía ser capaz de grabar otras cosas. Ellos sabrán
pero desde luego cierta capacidad simbólica en el arma se ve, porque ya es un arma sofisticada, ¿no? Pero ten en cuenta además otra cosa, que tanto neandertales como nosotros, que estén en el punto que sean, tenemos antepasados comunes. Y en esos antepasados comunes... Perdona, la misma ropa, estoy viendo ahora mismo, tienen que atarla, tienen una... sea utilitarista o no, pero tenemos antepasados comunes. Y de esos antepasados comunes, un segundo solo, surgen sus capacidades y las nuestras. Es decir, es lógico que aunque no hayan a lo mejor pero por lo tanto hay una gran herejía en el mundo del arte, que es que muchos especialistas dicen que no hacían nada y poder hacer igual podían hacer, ¿no? Aunque fuera muy rudimentario. Yo creo que hay dos claro. Actualmente yo creo que de forma generalizada o oficial o como le queramos llamar, no se reconoce arte en el universo de los neandertales. De hecho, me atrevería a decir que digamos en la nueva ola de considerar a los neandertales como la antítesis de esos seres brutos, medio torpes, tal, digamos en este movimiento pendular en el que estamos ahora mismo y en el que los vemos de alguna forma conceptualmente casi igual que nosotros, anatómicamente, ¿no? Quizá el único umbral por verdaderamente saltar a la humanidad tal y como la entendemos en nosotros mismos es el arte. No está reconocido, pero me gustaría decir que he tenido la suerte y la ocasión de ver en restos directamente, concretamente de Ucrania, donde cuando me los enseñó el arqueólogo, los había descubierto, yo, en mi ignorancia desde el punto de vista artístico, dije, si esto no es arte, ¿qué es? Porque aquello había unos grabados sobre hueso que efectivamente a mí me recordaban sencillamente, evidentemente no los leones corriendo que aparecen en las cuevas del Surinsobé, claro. Esas figuraciones tan extraordinarias, ¿no? Pero a la vista de aquello, es decir, ¿dónde está el ¿Y eran animales? No, era más abstracto, eran grabados, eran enrejados. ¿Adornos tenían? Interesante. Adornos tenían, sí. ¿El adorno no es un arte? El adorno es un arte. Entonces, es que por eso que aparecen adornos. ¿De qué estamos hablando? Claro, muy recientemente ha sido descubierto además... Collares, ¿no? Se ha hablado mucho. Y eso no es arte. Y decoración corporal. Claro. Decoración corporal. Sí, pigmentos, se interpreta, lo que aparecen son barras de óxidos de hierro, óxidos de manganeso, con una alta concentración. Un adorno, ¿qué significa? O embellecimiento, muy clásico femenino, o poder, o símbolo de poder, ¿vale? Los collares, el toisón que seguimos haciendo, los galones militares, el adorno tiene un simbolismo o de poder o de atracción, ¿no? Si lo tenían ese simbolismo, y desde luego yo lo catalogo arte. El sidrón, hallazgos, grupo sanguíneo, y hay gente que hablaba y ahora de repente la prensa, el yacimiento ha dado una sorpresa, no una sorpresa, una realidad que se ha divulgado por todo el mundo. Sabemos algo más de esa gente y se ha llegado a decir, y mucha gente nos lo ha preguntado, por hibridación. Yo no sé si mito se mantuvo en un tiempo. ¿Qué opináis? Pues mi opinión en este caso es clara. Diría, desde mi posición particular y desde el entorno académico en el que me muevo a nivel nacional e internacional, y diría también que en el 98% de la opinión de especialistas, la opinión es no hubo hibridación. Es verdad que hay autores de reconocido prestigio por todos los especialistas que defienden que hubo una cierta hibridación en mayor o menor grado y que esa influencia genética se fue diluyendo en el tiempo y que probablemente no ha llegado a nosotros. Ese es uno de los argumentos que ellos dicen. ¿Por qué no la detectamos? Porque no ha llegado a nosotros. Porque la coexistencia en el tiempo durante tanto tiempo, nadie puede decir que no hubiera encuentros, incluso sexuales, pero puede pasar como los mulos. Exactamente, como los burros de los caballos. Claro, salen los mulos. El cruce entre un burro y un caballo es un mulo que no puede reproducirse. Porque lo que sí podemos también afirmar, al menos algunos afirmamos, es que neandertales y sapiens fueron de distinta especie a la nuestra. Es decir, nosotros nos autodenominamos Homo sapiens y formalmente ahora los neandertales los llamamos Homo neanderthalensis, como especie distinta. Y me gustaría además, al margen de esto, que es muy interesante, pero apuntar otro dato por si se nos escapa. Hubo dos humanidades viviendo, no solo dos. Conocemos a los neandertales y sapiens, sino que hace aproximadamente 50.000 años o incluso menos, en el planeta Tierra hubo hasta 4 especies viviendo, 4 especies humanas. 4 humanidades, lo has dicho de la forma que es verdad. Que son sapiens, neandertales, erectus
y el recién descubierto Floresiensis. El hombre de Flores. Es decir, si trazamos una línea en el tiempo hace aproximadamente unos 50.000 años, nos encontramos que en el planeta Tierra estuvo habitado por 4 humanidades distintas, fenómeno que hasta ahora nos parece sencillamente, todavía no sabemos muy bien cómo ubicar. De verdad que es una pena tener que cortar aquí, no hay más tiempo, disfrutamos un montón con gente de vuestra talla y sobre todo, y es importante, no solo a nivel científico o literario, sino a nivel divulgativo, que eso es importante, para que tengamos un grupo de ideas y lo que siempre decimos, aquí siempre hay libros, oye, que la gente investigue ahora, que siga buscando, muy atentos a las noticias, está viendo noticias a diario sobre esto que mezcla clonación, ADN, investigación, grupos sanguíneos, neandertales y nuestra propia historia, ¿no? Nuestras raíces en la Tierra. Ha sido un auténtico placer, Antonio, José Manuel, Manuel y Manuel. Ha sido un auténtico placer y un honor teneros aquí. No será la última vez porque los enigmas de nosotros mismos creo que son los más interesantes y no cabe la menor duda. Gracias a los 4, ha sido un auténtico placer. ¿Y qué os parece si bueno, con casi algo épico o poético, ¿no? Vemos de nuevo esos últimos neandertales corriendo por sus bosques que quizá también se acabaron como ellos, desaparecieron, y que nos gusta imaginarlos como una especie audaz y valiente. Ahí los tenemos. Cuenta una vieja tradición compartida por todas las culturas de la Tierra que con las cosas de los muertos hay que tener respeto, más aún con las de los muertos muy antiguos. Sobre eso va este Diario del Miedo. El protagonista, el que ven aquí, una figurilla de una deidad remota y terrible, es Mictlantecutli, dios de los infiernos, guardián del más allá, Dios también de los difuntos, que no descansan. Su última aparición fue espectacular. Una escultura de barro cocido, como esta, aparecía en el subsuelo de México DF. Casi en pleno zócalo, en pleno nudo real y energético de esa populosa urbe. Un detalle, y me quiero imaginar los rostros, la impresión, imagínenselo ustedes, por favor, de los 2 arqueólogos que descubren una especie de cavidad, van entrando, y en una pequeña camarilla se encuentran esto mirándoles, con una oscuridad de siglos, esa sonrisa, esos ojos tapados por una especie de película de piel, esas garras poderosas de animal, ese hígado salido de las propias costillas, esa sensación famélica de ser realmente demoníaco. Un detalle, además, todo estaba rodeado por un círculo de calaveras humanas, calaveras de niños. ¿Quién sabe qué ofrendas se hicieron en esa profundidad al dios que siempre pedía más sangre, Mictlantecutli? Bueno, esta historia que hemos recreado en los Diarios del Miedo, en el fondo, quiere hablarnos de ese respeto ancestral, de cuando se rompe y lo que puede suceder. ¿Qué mejor presentador? La sonrisa extraña y erática, como de ultratumba, del guardián de las puertas del infierno, Mictlantecutli.
Aquí está. Mitlantecutli, dios del inframundo, dios de los muertos. Me vas a hacer muy rico. Ahora, vuelve a las tinieblas. ¿Fernando? ¿Fernando? ¿Qué ha pasado? Joder, el taburete este que te dio por comprar. ¿Qué es eso, Fernando? ¿El qué? Eso. Tenías que traerlo, ¿verdad? Escúchame, Lucía. No, escúchame tú. Es que te has vuelto loco. Me prometiste que no lo traerías. ¿Qué hubiera pasado si lo llegan a ver en la aduana? Bueno, pero no lo vieron. ¿Sabes? Empiezo a estar muy cansada de todo esto. ¿Cansada? ¿Cansada de qué? ¿Cansada de esta casa? ¿De los viajes de lujo, de las joyas, de los coches? ¿De qué coño estás cansada? No me grites. Dudo mucho que estés cansada de todo esto. ¡Fernando! ¿Qué has querido decir con eso? Porque te recuerdo una cosa. Yo ya vivía muy bien antes de conocerte. Tenía mi casa, mi coche y todo gracias a mi trabajo. Porque yo, Fernando, yo trabajaba, no sé si te acuerdas. Fuiste tú el que te empeñaste en que lo dejara. Yo seré el que traiga el dinero a casa. No te preocupes, no te faltará de nada. Vivirás como una princesa, yo trabajaré. ¿Quién te crees que eres? ¿Este es tu trabajo? ¿A esto lo llamas tú trabajar? ¿A traficar con arte? ¿Merece la pena? ¿Acaso nos hacía falta? Lucía, déjalo. Ya voy yo, que te vas a cortar. Lucía. 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 Lucía, abre. Lo siento.
lo que te he dicho. ¿Quién eres? ¿Sabes que ese no soy yo, por favor? Sofía. ¿Qué quieres? ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Abre! ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Lucía, qué pasa! ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Ah!